Vamos a leer el libro de Ageo, capítulo 1. Ageo, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 7 al 10. Ageo, capítulo 1, versículos 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré honrado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, gracias te damos una vez más por permitirnos estar reunidos, Señor, como hijos tuyos, en medio de tu pueblo, pidiéndote, Señor, ahora que seas tú quien nos dirija en la meditación de tu palabra, que tú traigas el alimento espiritual a cada uno de nosotros. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, límpianos, Señor, de toda iniquidad, de tal modo, Señor, que podamos estar en tu presencia con regocijo, con gozo y con alegría. Padre bendito, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, quiero meditar acerca de esto, como dice la palabra del Señor, como comienza diciendo, y como comienza diciendo el Señor en el versículo 7, que dice: meditad sobre vuestros caminos. Creo que es un tiempo ideal para poder meditar en nuestros caminos. Como había un testimonio por ahí que decía en un comienzo de que es tiempo en que nosotros y cada uno de nosotros podamos estar meditando en cómo está nuestra vida espiritual, cómo estamos con el Señor. Estamos haciendo la voluntad del Señor, estamos obedeciendo al Señor, estamos siguiendo al Señor, ¿no es cierto?, con obediencia, con alegría, o no lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, en eso yo les invito a que meditemos mientras vayamos, ¿no es cierto?, analizando algunos versículos de la palabra del Señor. Bueno, después del cautiverio en Babilonia, del pueblo de Israel, lo primero que los israelitas comenzaron a hacer después que vuelven del cautiverio fue construir el templo, ¿ya?, con entusiasmo, con alegría. Por ahí, ¿no es cierto?, hay un texto que nos explica, ¿no es cierto?, que los judíos con mucho gozo, con mucha alegría comenzaron a construir el templo y los muros de la ciudad y todo eso, con alegría, después de años de sufrimiento, después de sufrir tanto tiempo en cautiverio, de haber sido despojados de todo cuanto tenían y haber sido llevados, ¿no es cierto?, a un lugar desconocido, donde se hablaba otro idioma, otras costumbres, se adoraban a otros dioses, lejos, ¿no es cierto?, de su tierra, lejos de su patria. El sufrimiento les acompañó durante ese largo periodo de cautiverio en Babilonia, hasta que el Señor tuvo misericordia de Israel y los volvió, ¿no es cierto?, a su tierra. Y allí, con tanta alegría, los judíos comenzaron a reedificar el templo que había sido destruido. Pero fíjense ustedes que las amenazas, las dificultades y todos los problemas que surgieron cuando los judíos comenzaron a edificar el templo, hicieron que el pueblo de Dios olvidara su propósito. ¿Y cuál era el propósito? ¿No es cierto? El propósito era edificar los muros de Jerusalén. El propósito era edificar el templo para poder adorar al Señor. Y todos los problemas que se suscitaron, ¿no es cierto?, producto de esto, hicieron que el pueblo definitivamente se olvidara de ese propósito principal.
que tenían, esa tarea que tenía el pueblo, de reedificar el templo, para estar, ¿no es cierto?, en comunión con el Señor, con su Dios, ese Dios que tanto amaba a su pueblo. Ya pasaron pasó un breve tiempo, ¿no es cierto?, pero ya no había memoria del sufrimiento que habían tenido en Babilonia. Se habían olvidado de lo que habían sufrido. La vida estaba mejor ahora. Pero así, ¿no es cierto?, nosotros debemos también meditar y hacer un paralelo entre la vida de los judíos, ¿no es cierto?, con nuestra vida. Y preguntarnos, ¿cómo estamos haciendo nosotros también? ¿Cuántos hijos de Dios se olvidan de dónde los sacó el Señor? Son muchos los cristianos que se olvidan del Señor. Y muchos son los que le dan la espalda al Señor. No hablar de la sociedad le ha dado la espalda a Dios ya hace mucho tiempo. Estamos hablando, ¿cierto?, de hijos de Dios que han dado la espalda al Señor, que han vuelto atrás, que han claudicado en este camino, ¿cierto?, del Evangelio, y que se han olvidado de las promesas que hacen a Dios. Cuando nosotros nos convertimos al Señor y cuando abrimos nuestro corazón al Evangelio, hacemos promesas al Señor, ¿verdad? Y le prometemos al Señor por el agradecimiento, ¿no es cierto?, que hay en nuestro corazón de saber que Dios nos ha rescatado de nuestros pecados, Dios ha perdonado nuestros pecados, nos ha salvado, nos ha entregado la vida eterna, nos ha hecho nuevas criaturas. Y eso trae un tremendo gozo en nuestro corazón. Y le hacemos promesas al Señor. ¿Cuántos de ustedes, no es cierto? O yo también hemos hecho promesas al Señor. Señor, yo te voy a seguir todos los días de mi vida. Me trae a la memoria la promesa de Pedro, ¿cierto? Cuando Pedro le dice, yo voy a estar contigo siempre. Y el Señor le dijo, me negarás 3 veces. No, dijo Pedro, yo daré mi vida por ti. Bueno, así muchas veces hacemos nosotros también, ¿verdad? El entusiasmo nos hace hablar, ¿cierto?, con optimismo. Pero el optimismo dentro de la fe, ¿no es cierto?, sirve muy de poco. Porque el optimismo a veces dura poco. ¿Por qué? Porque el optimismo depende de las circunstancias a veces que nos toca vivir. Por lo tanto, ese optimismo que podamos tener no valdrá de mucho, ¿cierto?, para el servicio del Señor. El Señor quiere que seamos constantes, que permanentemente durante el resto de nuestra vida, durante toda nuestra vida en esta tierra, podamos adorarle y podamos servirle a Él, independiente de lo bueno o lo malo que nos pueda venir, porque nos puede venir lo malo también. Hemos estado viviendo una pandemia ya, casi un año que estamos, ¿no es cierto?, confinados en nuestros hogares, enfrentando una pandemia. Y sin embargo, la mano del Señor no ha dejado de estar con ninguno de nosotros durante todo este tiempo. El pueblo de Israel edificaba sus hogares, pero descuidaron el templo. Se dedicaron a edificar sus propias casas, a edificar sus propias vidas, y se olvidaron, ¿verdad?, de su vida espiritual. Se olvidaron de alabar al Señor. Bueno, así tanto, ¿cierto?, en este mundo, y cuántos cristianos que andan por la vida despreocupados de su vida espiritual. Fíjense ustedes que Jesús le dio tanta importancia a la vida espiritual, ¿no es cierto? Trabajad no por la comida que perece, dijo el Señor, sino por aquello que a vida eterna perdura, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros tanto nos esmeramos en las cosas materiales y dejamos en segundo plano lo fundamental, lo más importante, que es la salud espiritual de nuestra alma. Así como este mundo desprecia el Evangelio y le da la importancia, ¿no es cierto?, al materialismo. El materialismo, el desarrollo, es lo más importante para la sociedad moderna. Y lo espiritual no es importante. Pero ¿cuánto nos equivocamos cuando pensamos así? ¿Por qué? Porque de la palabra de Dios depende, ¿cierto?, nuestra vida. ¿En dónde vamos a pasar la eternidad? Eso pasa irremediablemente por la palabra del Señor y por el arrepentimiento, ¿verdad? Ese arrepentimiento verdadero y genuino que produce el Señor en el corazón de aquellos a quienes ha llamado.
servirle y para hacernos sus hijos. Y que espero que todos nosotros hayamos pasado por ese camino, ¿verdad? El arrepentimiento, y que nuestros pecados hayan sido perdonados. Esa es la única forma en la que podemos tener la seguridad en nuestro corazón de la salvación. No podemos tener duda de eso, no podemos dudar de que Dios nos ha salvado ya, una vez que ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho nuevas criaturas. Aquellos que olvidan de dónde nos sacó el Señor y aquellos que se olvidan de Dios dándole la espalda, descuidan su vida espiritual. ¿Y cuántos hay que entregan sus dones y sus talentos, ¿verdad?, para este mundo y no para el Señor? Bueno, a todos aquellos quienes están viviendo una situación similar, hay advertencias en la palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, 26 en adelante, dice lo siguiente. Y respondiendo su señor, le dijo: malo y negligente siervo, negligente, irresponsable, siervo irresponsable, ¿cierto? Negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros. Y viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Hay una advertencia, ¿cierto?, para quienes somos hijos de Dios y que descuidamos nuestros talentos, nuestros dones y nuestro servicio a Dios. Y fíjense, para aquellos que dicen, pero que yo no tengo ningún cargo en la iglesia, pero para quienes descuidamos la obediencia a Dios, que es obligatoria para todos nosotros. La obediencia a Dios, la fidelidad a Dios, es a lo que Dios nos ha llamado. Y si nosotros descuidamos esa obediencia a Dios, entonces esta advertencia cae para nosotros. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene más. ¿Por qué? Porque al que tiene se le dará más, dijo el Señor. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Qué tremendo, ¿verdad? Y qué tremenda advertencia nos hace el Señor a quienes han perdido la sensibilidad espiritual, a aquellos que viven en la carnalidad de su mente nada más y que piensan que la razón es lo más importante en esta tierra y que piensan que el raciocinio es el que les va a llevar al éxito en la vida o la moral incluso, y quienes ya no tienen la comunión con el Señor. Es una advertencia que también nuestro Señor Jesucristo dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Esa es la advertencia para mí, es la advertencia para usted. He aquí vengo pronto. El Señor viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido hechos nuevas criaturas. Y eso es irreversible, hermanos. Nadie puede quitarnos eso de nuestra vida. Somos salvos. Estaremos en la presencia del Señor por la eternidad. Pero ojo, cuidado con esto. Quienes descuidan la obediencia y el servicio a nuestro Dios, corremos el peligro, ¿no es cierto?, que el Señor nos quite esa corona y la dé a otro. No la salvación, ¿verdad?, sino las responsabilidades que Dios nos da y con lo que Dios nos honra para poder servirle a Él. Porque es una honra servir al Señor por el mal. Somos indignos nosotros de eso. Y Dios nos honra entregándonos dones, entregándonos talentos para poder rendirnos a Él, para su servicio. Y si nosotros no lo hacemos, entonces Dios se valdrá de otro instrumento para cumplir sus propósitos. En ese sentido, ninguno de nosotros somos indispensables para Dios. Jesús dijo, si estos callasen, ¿verdad?, Dios puede levantar de las piedras testigos. ¿Y qué significa eso? Que si nuestros labios se cierran
que si mi servicio a Dios se opaca, que si mi amor a Dios se termina, Dios puede levantar otro instrumento, ¿verdad? Es verdad que somos hijos del Señor. Y es verdad que esa es la condición que tendremos durante el resto de nuestra vida y que nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre Celestial. Pero sí otro puede ocupar nuestro lugar, ¿verdad? Hay ejemplos trágicos en la palabra del Señor. El caso de Judas, ¿verdad? Es un caso distinto, pero es un ejemplo también. Judas fue elegido dentro de los 12, de confianza del Señor. Jesús sabía quién era Judas. Jesús sabía que Judas le iba a traicionar y que estaban los propósitos de Dios, que Jesús pasara todo eso. Y sabiendo eso, Jesús elige a Judas como uno de los 12, los más cercanos a su persona. Y cuando Judas realiza, ¿no es cierto?, su cometido de entregar al Señor, ¿sabemos lo que ocurrió? No pudo soportar eso, finalmente se suicidó, porque nunca hubo verdadero arrepentimiento en su corazón. Hubo remordimiento que no lo dejó tranquilo y que lo llevó a la muerte, a quitarse su propia vida. Pero no hubo un arrepentimiento hacia Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor después? Dice, otro tome su oficio, ¿verdad? Dios puso otro después para que tomara el oficio de Judas. Obviamente, los hijos de Dios no somos Judas, ¿no es cierto? Somos hijos salvados, ¿no es cierto?, por la gracia y la misericordia de nuestro Salvador. Pero el ejemplo que podemos rescatar de aquí es que Dios puede levantar otro instrumento, ¿no es cierto?, para su servicio. Si yo no quiero servir al Señor, el Señor pondrá otro instrumento. No soy indispensable para Dios en ese sentido, ¿verdad? Por lo tanto, en ese sentido, podemos tomar la palabra del Señor cuando dice, retén lo que tienes, cuida lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, ¿verdad? Ninguno tome su lugar en el servicio al Señor. Bueno, hay muchos que quedan en el camino, ¿verdad? Pero Dios se proveerá siempre de siervos y de siervas que continúen su obra y que continúen en este trabajo, ¿cierto?, en este mundo tan necesitado de Dios. Y en este sentido, mis hermanos, Dios nunca nos va a bendecir si somos negligentes. Jamás. Nunca. Dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. A veces nosotros nos esforzamos tanto en esta vida por lograr metas, por lograr cosas, y que nos cuesta sudor y lágrimas, ¿verdad? Pero ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Que cuando Dios bendice de verdad, todos Dios lo entrega en nuestras manos. No cuesta sudor y lágrimas a veces. Dios nos entrega cosas de nuestra mano cuando quiere bendecirnos. Esa es la bendición del Señor, la que Dios nos entrega en nuestra propia mano. Por lo tanto, mis hermanos, que el camino de la obediencia, en este caso para el pueblo de Israel, era la reedificación del templo. El camino a la obediencia para nuestra vida, o para nosotros, es edificar nuestra vida espiritual. Es preocuparnos de nuestra vida espiritual. Alimentar nuestro espíritu permanentemente. Estar atentos siempre a estar recibiendo el alimento espiritual. Esa es nuestra responsabilidad y es nuestro deber. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad. Dios ha hecho su parte. Dios envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a este mundo, a morir por sus pecados, por los míos. Jesús lo hizo.
luego nos llama, nos perdona nuestros pecados, nos entrega la vida eterna, nos hace nuevas criaturas. Dios hizo lo imposible. Eso no podíamos hacerlo nosotros. Pero Dios nos deja una tarea. Debemos seguir edificando esta vida que Dios nos ha dado, ¿cierto?, sobre un fundamento sólido, en Cristo Jesús, en obediencia, en preocupación por nuestra vida espiritual, no descuidando la vida espiritual. No olvidemos, eso es lo más importante. ¿Qué sacará el hombre si granjeare todo el mundo, dijo el Señor, y perdiere su alma? ¿Qué sacaríamos nosotros con trabajar toda la vida y lograr tener éxito en nuestra vida y lograr grandes cosas en nuestra vida? Y teniendo todo eso, perdernos e irnos al infierno, así dijo el Señor, perder el alma. Nada de lo que luchamos durante toda la vida nos va a servir. Qué triste, ¿no es cierto?, sería la vida si así fuera en cada uno de nosotros. Por lo tanto, preocupémonos, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual primero. Buscar el reino de Dios y su justicia, dijo el Señor Jesucristo, y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros siempre empezamos por las añadiduras y después nos acordamos de las cosas espirituales. Es al revés, como lo dijo el Señor. Primero debemos preocuparnos de nuestra salud espiritual y las cosas materiales, dejémoselas al Señor. No vamos a poder cambiar el mundo nosotros. Dejémosle esas cosas al Señor. Que Dios, ¿verdad?, haga como Él quiera con nuestra vida. Nosotros preocupémonos, ¿cierto?, de servir a Dios en obediencia, de amar al Señor con todo nuestro corazón y de alimentar nuestro espíritu con la palabra del Señor. Si ya no servimos al Señor como lo hacíamos en un comienzo, ¿verdad?, es porque nuestra vida espiritual tal vez está en ruinas. ¿Cuántas vidas de cristianos hoy día se encuentran en ruinas? Porque no buscan al Señor, porque no oran, porque no leen la Biblia, y porque ni siquiera hacen un esfuerzo muchos de conectarse a los cultos para leer la palabra de Dios. No lo hacían antes, ¿verdad?, porque había que caminar kilómetros o tomar locomoción para llegar a los templos, y no lo hacen hoy día, que es hacer un clic, tampoco. ¿Qué vida espiritual tiene aquel, ¿no es cierto?, que no oye la palabra del Señor? ¿Qué vida espiritual tiene aquel que no lee la palabra del Señor, que no se alimenta de la palabra de Dios? ¿Qué vida espiritual tiene aquel que no tiene comunión con Dios, que no ora y que actúa según su propio razonamiento carnal? ¿Qué vida espiritual tiene aquel, verdad? No podemos esperar mucho de aquellos cristianos. Hermanos, solo obedeciendo al Señor, sirviéndole, congregándonos para nuestro propio beneficio, edificando nuestra vida espiritual, recibiremos bendición. Sí, vamos a recibir bendición en la medida que nosotros nos preocupemos de nuestra vida espiritual. Esto es un llamado, ¿no es cierto?, a tomar conciencia, como hijos de Dios, que ustedes y que yo también tomemos conciencia acerca de las prioridades de la vida. ¿Qué es lo primero en la vida? ¿Cuáles son las metas más importantes en su vida? Yo quiero, ¿qué diría un joven? Sacar mi título, formar un hogar, tener un vehículo, una propiedad. ¿Cuáles son las prioridades de la vida? ¿Sus prioridades son espirituales o sus prioridades son terrenas simplemente? No es malo tener metas en este mundo, es necesario tenerlas. No podemos vivir sin metas en el mundo, ¿no es cierto? Tenemos que tener metas, pero no debe ser lo que llena mi corazón y lo que consume mi vida. Lo más importante debería ser mi vida espiritual. No olvidemos el primer y gran mandamiento que Dios nos deja. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todo tu entendimiento, de todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Amar a Dios primero. Lo demás viene después. ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo con nuestras prioridades? Y quiero terminar, ¿no es cierto?, con algo que estuve meditando hoy día y que podríamos preguntarnos nosotros.
¿Podríamos ser cristianos nosotros sin asistir a la iglesia? Yo podría ser un cristiano, usted podría ser cristiano fiel al Señor sin conectarse a los cultos online. ¿Podría ser cristiano usted? ¿Podría ser cristiano yo? Sí, podríamos ser cristianos. Claro que sí. Porque la iglesia no nos hace cristianos. Los templos hoy día están cerrados, ¿verdad? Están llenos de polvo. Pero, y ahí está la prueba, el templo no me hace cristiano. No me hace cristiano porque yo no me conecto a los cultos tampoco, ¿verdad? Pero es importante el congregarse. Hoy no nos podemos congregar físicamente, pero como hijos de Dios tenemos la obligación de congregarnos con el pueblo de Dios. Es una obligación para el hijo de Dios verdadero, para la hija de Dios. Es una obligación para nosotros. Y así lo especifica la palabra del Señor. No es indispensable para salvarse, pero es importante para recibir el alimento espiritual, el estar con el pueblo de Dios. El desear, el anhelar en mi corazón, el estar con mis hermanos. Si yo digo que el pueblo de Dios es mi familia, entonces debo anhelar estar con esa familia. Pero si no hay ese anhelo en mi corazón, quiere decir que no siento que el pueblo de Dios sea mi familia. ¿Puedo ser cristiano sin asistir a la iglesia? Sí, es posible. Pero sería una cosa así como un estudiante que no asiste a la escuela. ¿No es cierto? Sería como algunos dichos así que dice que sería como un escritor, ¿no es cierto?, que le fascina, ¿no es cierto?, escribir, pero que no tiene lectores. Nadie se interesa por leer lo que escribe. Se vive una vida como vacía, ¿no es cierto?, de autocomplacencia nomás, y nada más que eso. Etcétera. No es indispensable la iglesia, pero sí es importante también para nuestra vida espiritual. Nosotros creemos, mi hermano, creemos, ¿no es cierto?, en la comunión de los santos. Creemos en la comunión de los santos. Y si yo creo en la comunión de los santos, y si usted cree en la comunión de los santos, entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que yo no puedo concebir la vida sin estar con mis hermanos en Cristo, con aquella familia espiritual con la cual pasaré una eternidad. Para aquellos mis hermanos que somos hijos del mismo Padre. Creemos en la comunión de los santos. ¿Usted cree en la comunión de los santos? Y le hablo no solo a los que están presentes, sino a los que pueden escuchar ahí en internet, y que tal vez no está asistiendo en ningún lugar, y que tal vez tampoco se está congregando, ¿no es cierto?, virtualmente en su iglesia. ¿Usted cree en la comunión de los santos? Si usted no se conecta, si usted no asiste a un templo, yo le voy a decir, usted pareciera que no creyera en la comunión de los santos. Porque eso significa que usted no necesita del pueblo de Dios. Creemos en la unidad espiritual verdadera de todos los redimidos. Así lo dice nuestra confesión de fe. Creemos en la unidad espiritual verdadera de todos los redimidos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que existe verdadera unidad, ¿verdad?, y perfecta unidad con aquellos mis hermanos que han sido regenerados por el Espíritu Santo y que son hijos del mismo Padre Celestial que me ha hecho a mí su hijo. No nos olvidemos nunca de eso, hermanos. Especialmente lo digo por aquellos que me escuchan y que no se están congregando. Quiere el Señor tocar tu corazón, hermano, hermana, tú que ahí estás y que no quieres conectarte y no quieres congregarte con el pueblo de Dios. Es triste la vida solo. Y es triste la vida del cristiano solo. El cristiano no puede vivir la vida solo. Dios nos ha creado como personas sociables. El Señor ha instituido la iglesia. Es parte del plan de Dios. No olvidemos nunca eso, mis hermanos. La comunión de los santos y la unidad espiritual verdadera de todos los redimidos debería ser un anhelo del verdadero cristiano, de la verdadera cristiana. Aquel
que se rige por su mente, por su raciocinio carnal, nunca sabrá lo que es la verdadera unidad espiritual y ni la comunión de los santos. ¿Por qué? Porque es egoísta, porque cree que solo puede salir adelante. Y Dios no nos quiere solos, Dios nos quiere con su pueblo, ¿verdad? Dios quiere que estemos unidos a su pueblo. Así que no olvidemos, hermanos, meditar sobre vuestros caminos, así como Dios hizo un llamado al pueblo de Israel a meditar sobre sus caminos cuando descuidaron el templo. Así también Dios nos hace un llamado a ustedes y a mí también, de que seamos capaces de meditar en cómo estamos construyendo nuestra vida espiritual. Si estamos construyéndola en obediencia al Señor, o estamos simplemente siguiendo nuestros propios pensamientos. Si es así, estamos viviendo una vida carnal. Y la vida carnal no agrada al Señor. Pero si vivimos por la fe, entonces, ¿verdad? Quiere decir que estamos siendo guiados por el Espíritu. Quiere el Señor, ¿verdad? Producir este anhelo, mis hermanos, en nuestro corazón. ¿Cuántos de nuestros hermanos hay? Y no solo en nuestra iglesia, sino que en distintos lugares, que han perdido todo contacto con el pueblo de Dios desde marzo. ¿Cómo podemos vivir sin el pueblo de Dios? ¿Cómo podemos vivir sin nuestra congregación, sin nuestros hermanos en Cristo? ¿Verdad? Bueno, les invito a meditar acerca de esto, ¿cierto? Y a nosotros que hemos estado permanentemente congregándonos de esta forma, también es un llamado para nosotros a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, en el Señor, porque eso es lo que agrada a Dios. Que el Señor les bendiga.